Bueno, no lo vamos a hacer esperar más porque tenemos una comunicación telefónica en línea. La verdad que es un placer volver a dialogar con el entrevistado que nos está allí ya haciendo la previa, esperando que lo saludemos al aire. Hacía un tiempo que no lo consultábamos y voy a cometer un sincericidio. Entre tantos temas de actualidad informativa que se han producido en las últimas horas, sumándose a otros temas que vienen ocupando la agenda periodística, como es el caso Loan, hoy se cumplen 57 días sin Loan. Estamos nada más que a 3 días en que se cumplan 2 meses que desapareció este niñito correntino de tan solo 5 añitos. Entonces, entre tantos temas que hacen a la actualidad informativa, pensaba con quién podía abordar todos esos temas juntos, ¿no? Desde lo que ayer se dio a conocer, esas imágenes tan impactantes de la denuncia por violencia de género que Fabiola Yanes le formuló, radicó una denuncia contra el expresidente Alberto Fernández, esas imágenes que ayer se dieron a conocer a esta hora, en horas de la noche, realmente muy impactantes, ver el rostro de esta mujer con esos hematomas y otras partes de su cuerpo, también como contenidos de estos chats que habrían intercambiado ambos y que se van sumando también a otros temas como la visita de legisladores, de diputados nacionales del bloque de la Libertad Avanza al servicio penitenciario de Seiza, pabellón en donde están alojados genocidas, y el caso Loan, que una semana hoy realmente intensa con la cantidad de declaraciones testimoniales, y si agregamos la coyuntura a nivel internacional, bueno, lo que sucede en Venezuela y una noticia de ayer también que impactó y no se le dio a lo mejor la trascendencia debida, este diputado provincial de Misiones que bueno, le hicieron un allanamiento en su domicilio y encontraron material de pedofilia, de zoofilia, de incesto, y ya en el mes, a inicios de este año, en una causa abierta también, por una alerta dada por organismos internacionales, en un allanamiento en la casa del padre de este diputado, bueno, también se encontró el mismo material en distintos dispositivos que pertenecen al padre y al hermano, y transcurriendo unos meses continúa la investigación y ahora este diputado de la legislatura misionera. Entonces dije, bueno, ¿con quién consultar toda esta coyuntura que realmente es para analizarla de manera, considero, muy seria, objetiva? Y lo convocamos para eso a José Octavio Bordón, que nos está esperando en comunicación telefónica. José Octavio Bordón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Eli. Un gusto estar en contacto una vez más con usted y también con Radio Sudamericana y con la gente de Corrientes, y supongo que algunos cercanos lugares de otras provincias también te escuchan. Muchísimas gracias, porque la verdad que yo hice esta presentación y ahora quiero escuchar su análisis, ¿no? Usted que tiene una trayectoria en lo político, en lo académico, como sociólogo, como politólogo, como analista de política nacional e internacional, desempeñó cargos directivos en distintos organismos internacionales,
fue gobernador de la provincia de Mendoza, fue legislador nacional, fue embajador en Estados Unidos y fue embajador en Chile, en el gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, así pasaría todo el programa enumerando sus trayectorias y antecedentes. Empiece por donde más le guste, tal vez por lo que estamos conociendo y que toma ribetes de escándalo esta denuncia de Fabiola Yáñez al ex presidente Alberto Fernández. ¿Cuál es su análisis al respecto de esta situación? Bueno, la verdad es que el tema es muy amplio, hay circunstancias diferentes, algunas que se emparentan con temas globales, otras que no. Pero yo empezaría diciendo, para después sus preguntas más específicas y más concretas, que estamos viviendo, particularmente en el país, pero también en el mundo, pero particularmente en el país, un quiebre muy severo, que se vino expresando durante, yo diría, prácticamente 50 años, con algunos momentos de mejora. Yo imagino el principio de la crisis, siendo yo muy joven, pero bueno, ya era profesor universitario, ya había tenido actividad política, ya tenía 2 hijos pequeños, que es en 1975. O sea, ya ha muerto Perón, presidencia Isabel Perón, la crisis general que vivíamos, la hiper que se genera con el ministro Rodrigo, y después el drama del proceso militar, de lo sanguinario que fue, pero además de eso, y de las tremendas ausencias de democracia, también una verdadera profundización y destrucción del sistema económico social que venía ya cuando ellos dan el golpe con problemas muy serios, pero que realmente genera una devastación que yo creo que no tiene precedentes. Y después una etapa de estos más de 50 años, que son los 40 años de democracia, que la verdad que tuvieron avances muy importantes en el tema de recuperación de las libertades, de entusiasmo y de esperanza democrática, no solamente en quienes circunstancialmente ganaron, en este caso el presidente Alfonsín, y como eje político de la Unión Cívica Radical, con una propuesta verdaderamente de renovación, de cambios, y también en la oposición, de la cual yo era parte del sector que fue denominado como renovador, porque también vivimos con entusiasmo, más allá de la derrota electoral, la posibilidad de sacar entre todos la democracia adelante en su sentido más integral, desde el punto de vista de las libertades institucionales, las libertades cívicas y la seguridad en la vida cotidiana, también en términos de una mejora de la economía social y de la justa distribución del ingreso. De ahí para acá hemos tenido distintas etapas, algunos momentos de crecimiento económico importantes que venían después de alguna crisis, ya fuera de la crisis de la dictadura o de la hiperinflación que venía del gobierno del presidente Alfonsín, o la grave situación que se generó ya en la segunda etapa del gobierno de Menem y que explotó durante la gestión, también por propios errores de la gestión del presidente Larrúa, pero recibió una situación muy complicada, la recuperación después, parte sobre el final de la transición de Duhalde y los 4 años de Kirchner, caídas de nuevo, llegadas de Macri, subidas, bajadas, pero cuando uno mira los momentos de pico del crecimiento y mira también los momentos de la profundidad del bache, de la caída económica, y marca una raya de los momentos de recuperación y crecimiento, y marca otra raya uniendo los puntos de las caídas, encuentra 2 líneas paralelas en descenso. Estas 2 líneas paralelas en descenso son el producto de que las recuperaciones siempre fueron importantes,
y recibidas con entusiasmo y esperanza con la sociedad, pero siempre el pico de la mejora nunca llegaba a la situación mejor anterior, siempre salíamos de más abajo y subíamos pero no tan arriba, y esto se llama decadencia, y esto ha llevado a una situación económica social y ha golpeado el valor donde lo que de mi generación, parte de la generación de mis padres y parte de la gente un poco más joven que vino después mío, digamos la generación que tuvo protagonismo en los 80 y parte de los 90, que sentíamos que vivíamos en una sociedad mayoritariamente de clase media, con oportunidades donde el esfuerzo, el trabajo, la capacitación, el mérito permitían crecer, y dentro de todo un clima, no digo de igualdad, pero de razonable relación de las diferencias. Y esto la verdad que ya se ha perdido. Y entonces hoy vivimos un país distinto. Entonces nosotros, la gente de mi edad o la gente que tiene 20 años menos que tú, les hablo de un pasado que fue distinto, no el pasado del siglo pasado ni del 45, el pasado reciente que vivimos los que estamos vivos, ¿verdad? Y yo creo que le resulta muy difícil a los jóvenes sentir que este discurso nuestro de que esa Argentina existió es real y la realidad que viven es muy distinta. Y esto está generando una desestructuración expresada por un grupo muy pequeño de clase alta, un grupo no muy grande, bastante pequeño también de clase media alta, pero que lo mismo no escapan a ciertas dificultades, y después una importante clase media o media baja, digamos, no media alta sino media baja, que está bordeando la pobreza, una clase baja que está bordeando ya la más fuerte la pobreza, y una clase baja que realmente tiene pocos accesos a la vida y a las condiciones. Y hoy la mayoría de los argentinos viven en la pobreza. Hoy la mayoría de los argentinos viven en la pobreza, y cuando medimos jóvenes más. Esto no es la primera vez que lo escuchan. Lo que yo quiero reflexionar es que esto ha generado una fractura, una falta de identidad social. Y me parece que si no reflexionamos sobre esto, las necesarias medidas realistas y eficientes que necesitamos para mejorar las instituciones, el funcionamiento de la política, el funcionamiento de la justicia, el funcionamiento de las instituciones, de la economía, de los sistemas de salud, de educación y otra serie de temas, van a ser difíciles de implementar si no partimos de detectar este cambio. Ya no somos una sociedad de clase media que momentáneamente ha tenido una crisis y los números muestran que nos hemos empobrecido un poco. Acá ya hay un problema estructural que va a exigir un esfuerzo inmenso. Y esto me parece, en esto se reflejan muchos elementos del dolor que nos provoca la LOAN y lo que nos provoca los casos que no han tenido, no digo el dolor porque es el mismo, pero la repercusión y la intensidad en la búsqueda que ha tenido el caso de LOAN por la generalización de la información. Se convirtió por más de un mes en el tema más importante de preocupación y de conversación de los argentinos, pero esto ocurre permanentemente, lamentablemente. Así que yo creo que hay que pensar desde acá, no con un pesimismo de que no vamos a salir, pero sí con un realismo muy serio. Esto no es como antes. Sí, estamos viviendo un momento mal, enseguida después con la capacidad argentina de resiliencia, de recuperarnos, lo resolvemos. Sí, lo vamos a poder resolver, pero va a costar mucho esfuerzo. Y lo primero que hay que reconocer es la situación dramática de cómo ha cambiado la Argentina. No es la Argentina que veíamos ni que imaginábamos antes del 75 y sobre todo antes del 90, del 95 del siglo pasado. Tomo entre todos los conceptos, doctor José Octavio Bordón, esta palabra, decadencia. Pensando en esta coyuntura y en los últimos hechos más inmediatos de las últimas horas, ¿no? A ver, porque
algunos dicen, bueno, lo que ocurrió entre Fabiola Llanes y el expresidente se produjo en el ámbito de la vida privada. Pregunto si un primer mandatario tiene vida privada, digamos, ¿no? Si su vida privada no pasa a ser también pública por su investidura. Estamos hablando de un presidente. Por otro lado, el aprovechamiento político, la mediatización del caso, las imágenes que se han viralizado, que no sabemos cuál es, de dónde han obtenido estas imágenes, porque cómo conocemos el caso, a través de una investigación judicial en la justicia federal en relación a una causa que se investiga por el tema seguros, en que está involucrado el ex presidente. Entonces surge información del análisis del celular de la secretaria de Alberto Fernández, que se ha desempeñado en esa función durante muchísimos años, y allí encuentran también en el análisis del celular de la secretaria estos chats y estas imágenes que han cobrado protagonismo y trascendido a la opinión pública a través de, primero, de un medio de comunicación muy leído, y a partir de allí, bueno, explotó mediáticamente. Entonces también otro tema en relación a la mediatización, en donde esas imágenes estarían revictimizando a la víctima, ¿no? Un tema tan sensible como es la violencia de género, el aprovechamiento mediático, el aprovechamiento político, y a su vez también fortaleciendo la política del actual gobierno nacional, que no debemos olvidar que el propio presidente se calificó como un topo que vino a destruir al Estado, y en donde aprovechó esta situación de violencia de género, en donde involucra como violento al expresidente, para desestimar toda política en relación a esta problemática sobre violencia de género, ¿no? Entonces se mezclan un montón de factores, y así como en este momento cobra protagonismo Fabiola Llanes, no tenemos que olvidarnos de la cantidad de mujeres que lamentablemente semana tras semana, mes a mes, año tras año, van agrandando las estadísticas de mujeres víctimas de violencia de género, la cantidad de víctimas que mueren como consecuencia de la violencia de género. Entonces, me parece que esa palabra, ¿no?, es decadencia, para mí resume, porque tiene que ver también la decadencia con el funcionamiento de las instituciones, el respeto a las instituciones que deben sostener la República. Y allí ya meto otro tema, me dirán los que me están escuchando, no podés meter todo en la misma bolsa, pero con un tema también muy sensible para los argentinos, como son los derechos humanos, de este grupo de diputados de La Libertad Avanza que fueron a visitar a genocidas al pabellón, que están alojados en el pabellón de Ezeiza, ¿no? Entonces, me parece que si solamente miramos con una mirada muy corta y utilizamos el caso de violencia de género para tratar de sacar algún rédito político, me parece que el análisis o el tratamiento de ese tema, para mí, desde mi óptica, no corresponde, ¿no? Entonces,
de qué manera abordarlos también. Nosotros por eso es que convocamos a una persona como usted. Y caer en ese riesgo de la utilización mediática y política, y cuando ya se ha iniciado una causa judicial, y es en donde se debe resolver, no en el tratamiento mediático, ni tampoco en las publicaciones de Twitter de aquellos que políticamente se han manifestado. No sé si se entiende lo que quiero decir. Bueno, yo he entendido. El tema ahora para contestar y opinar es que tengo no menos de 4 o 5 preguntas y algunos comentarios muy atinados, así que voy a tratar de ver si recuerdo las 4 o 5 preguntas, las contesto con precisión y lo más corto posible. Primer tema, ciertamente son elementos de la decadencia, aunque hechos como este se pueden haber producido en épocas mejores del país. Entonces, empiezo por la primera reflexión respecto a si lo ocurrido del entonces presidente Alberto Fernández con la entonces mujer y llamémosle primera dama, Fabiola, es un hecho privado o no. Por supuesto que las cuestiones privadas tienen ciertos límites. En una familia, si un padre, podría ser una madre, pero lo más habitual es un padre, maltrata, golpea, inhibe a la mujer a realizar sus cosas, o hace lo mismo con los hijos, deja de ser un tema íntimo de la pareja para ser un problema familiar, y un problema familiar que puede terminar trascendiendo una cuestión judicial que se convierte, por lo tanto, en pública. Es un hecho privado que ocurre en una casa privada, pero es un hecho público. En este caso, por los elementos que tenemos, las declaraciones que ha habido, digo, los comentarios de aquellas personas que confunden hacer un periodismo con convertirse en comentadores y con cierta, yo llamaría, búsqueda morbosa del tema, sino toda la información, en algún caso muy bien comentada por la prensa, información que viene evidentemente de las partes. Esto ya no es un hecho privado de una persona, que además es el presidente de la Nación, y que además este caso, como otros casos que ocurrieron en la Casa Rosada, no sabemos si también en Olivos, por parte de la relación con alguna mujer o algunas mujeres, no sabemos si hay más información, no son cuestiones privadas. No son cuestiones privadas del presidente, son cuestiones públicas de su desempeño, y en otros casos no son privados que un presidente dicte por decreto una limitación a la libre movilidad de la gente, que ha generado muchísimos problemas, encuadrado en la tremenda emergencia y en la necesidad de proteger al conjunto de la sociedad de una terrible pandemia, y que después, en diversos casos y en diversos momentos, lo ha transgredido él y personas que estaban con él en la gestión. O sea que eso ya no es tampoco una cuestión privada, es un mal desempeño de la función pública. Esto, yo doy una indicación y yo no la cumplo. No es que yo no la cumplo porque si soy el presidente o el jefe de la policía, obviamente tengo que trasladarme y moverme porque tengo una responsabilidad pública. Lo mismo los médicos, lo mismo quienes tienen que estar en el sistema bancario, sino que para cuestiones personales yo he transgredido mi propio decreto generado por mí, explicado por mí y amenazado por mí, que quien no lo cumpliera iba a sufrir las consecuencias. Lo mismo la utilización para cosas que realmente son grotescas, de lo que hemos tenido que ver entre una joven que ejerce un periodismo mediática en el salón del presidente de la Nación. Mire, yo no voy a dar nombres, pero hubo
presidente muy importante de Estados Unidos hace muchísimos años. Que yo, siendo embajador en Estados Unidos, un día caminando a un lugar me dijeron: ¿vos sabés de quién era esa casa? Digo, no sé. Dice, era de un expresidente norteamericano, de tal presidente, y uno de mis presidentes más admirados de la historia norteamericana. Bueno, ahí venía viviendo a su amante, ¿no? Aparte de que la mujer de este presidente era una mujer muy importante y muy valiosa, ¿no? Bueno, eso en última instancia es una actitud lamentable de lealtad con su mujer, pero es un hecho privado, o sea, no es que es una petición a la Casa Blanca, no sé si me entienden, ¿no? Ni que le pegó a su esposa. Estos son hechos públicos que tienen la gravedad del primer magistrado. El primer magistrado es casi como viene de magíster, casi como que tenemos que ser, a mí me tocó ser primer magistrado de la provincia, tenemos que tratar de ser ejemplares. No digo que seamos perfectos ni hagamos todo bien, pero demostrar ejemplaridad. Si decimos que hay que ser sobrios con el uso de los recursos, yo no puedo estar usando el vehículo del gobernador para ir a trabajar, salvo que sea el presidente, que sea más exigente en una provincia como la mía, y mucho menos para llevar mis hijos a la escuela. Pero aparte de un pool, y una vez por semana, como gobernador, llevaba a mi hijo o a mi hija, según los grupos de pools, a la escuela con los otros chicos, y el resto de la semana otro, y si yo no podía, mi mujer ocupaba el rasgo de conductora de eso, no se me ocurría nunca. Lo mismo como embajador, digamos. El auto de la embajada estaba a disposición del embajador, pero no estaba a disposición de los visitantes y de los parientes del embajador, ¿verdad? Esto es de sentido común. Por lo tanto, estos son temas de falta de ejemplaridad, y esto está clarísimo, más allá de lo que la justicia plantee con el caso del seguro, con el caso de este conflicto con esta mujer. Yendo al caso de Loa, lamentablemente hay grandes redes de que hacen este tipo de cosas. También hay gente infernal que comete cosas horribles contra los chicos. Espero que no sea ninguno de los dos casos lo que pasa con él. Pero en este caso lo que sorprende, primero, que cae a la luz las cosas que pasan con tantos chicos. Pero a mí lo que me ha preocupado no es la dificultad a lo mejor para descubrirlo, porque a veces los casos son difíciles, no puedo hablar de eso, pero sí la superficialidad con que tanta gente responsable de los temas, incluyo también a mis amigos de la prensa, han sacado conclusiones permanentemente rápidas y realmente después quedaban desarmadas, cuando hay que ser muy prudente, entre otras cosas, para ayudar a que la justicia funcione. Y también mucha gente que tiene la responsabilidad de la seguridad, la responsabilidad de la justicia, la responsabilidad de gobernar, que en la coyuntura, con tal de tratar de demostrar que están activos, o tratar de demostrar que no tienen ninguna responsabilidad del caso, sacan conclusiones muy rápidas. O sea, las idas, las vueltas, las contradicciones, la falta de profesionalidad, esto preocupa. Pero sobre todo preocupa no tanto el error, sino lo que digo, ¿no? Esta morbosidad que todos los sectores a veces muestran en el tratamiento de los temas. Esto es parte de la crisis, ¿no? En el caso Loan, tomando como ejemplo, ¿la mediatización ayuda? ¿Colabora? Yo creo que ayudó mucho. Eso es un rol importante, la prensa. Es un rol muy importante, porque a veces la prensa moviliza, incluso en casos muy graves de corrupción. La prensa, los periodistas serios, ¿no?, han tenido la tarea, en el caso, por ejemplo, de los cuadernos, que no quiero decir quién es el culpable o no en cada caso, pero la investigación que hizo el periodista en ese caso, no se preocupó por tener la primera noticia, se preocupó por, con toda la información que recibió, tratar de garantizar que todo lo que él tenía era correcto, que era válido, y recién después lo publicó. Ese tipo de periodismo ayuda mucho. Por supuesto, después el tema no es quién es culpable o inocente, ya no es tarea del periodista, es tarea de la justicia, ¿verdad? Pero eso es un rol muy importante. En el caso de Logan ayudó muchísimo, si no el caso hubiera desaparecido como tantos casos, porque lamentablemente hay tantas noticias en el día que a veces estos casos tan dolorosos, sobre todo cuando ocurren no solamente lejos de la capital, sino lejos incluso del centro de la capital de una provincia,
desaparecen rápidamente, así que ahí la presencia fue muy importante. Ahora, cuando uno ve, ha encontrado análisis periodísticos que han ayudado mucho, que han reflexionado, que han garantizado que el tema se mantenga vivo, pero también en algunos casos estaban más preocupados por el rating que por la preocupación por el niño o el aporte a la comunicación y la responsabilidad de no hacer con informaciones rápidas y superficiales que se complicara incluso las posibilidades de la investigación, que tiene que ser lo más discreta posible, la capacidad para inventar culpables antes de que fueran claras las evidencias de un tema tan complejo, y en algunos casos lo que yo menciono, la morbosidad, ¿no? Estar horas tratando de ver cuánto lloraba una persona. A un momento dado sí es mostrar el dolor de alguien. Ahora, cuando eso se convierte en una búsqueda, a ver si consigo que llore más, que sufra más, ya eso es una parte que lejos de ayudar es morbosa. Y hemos tenido ejemplos del rol de la prensa, de la importancia del periodismo, y otros casos en que la verdad casi no merecen el nombre de periodista. Bueno, cuando se cruzan límites, ¿no? Y pasa a ser un gran show mediático. Y respecto... Lo mismo digo con abogados, o en algunos casos hasta gente del Poder Judicial, ¿no? Que cae en este mismo error, o gente de la representación política, sean legisladores, ministros, subsecretarios, intendentes, que en lugar de cumplir su rol y de poner la cara, que es correcto y necesario, parecieran querer entrar en el juego mediático de esto, y ahí es donde entramos en problemas, ¿no? Y esta es parte de la decadencia moral, y además de un cambio que no solamente es culpabilidad. Yo no quiero entrar en esto porque nos cansaría todo el programa, pero empecé a trabajar en el año 97 con una beca que tuve en Estados Unidos para desarrollar un trabajo que me llevó a visitar más de 30 estados, y la gente muy importante, desde figuras del más alto nivel de la política, los grandes periodistas en las principales universidades de Estados Unidos, los grandes especialistas en comunicación, que en inglés se decía justicia de agenda, quién construye la agenda, que era ver cómo el impacto de la sociedad digital, que ya se veía, había un libro muy bueno llamado Big Digital, Ser Digital, de Nicolás Negroponte, creador del centro del Media Lab de MIT, una de las universidades de Massachusetts, Technology Institute, que tenía creado eso, libro muy importante. Bueno, hice un estudio sobre esto, ¿no? Donde vi que la presión de los medios, hoy diríamos más las redes que los medios todavía, no influían en los valores, sí influían en qué instalo en la agenda. Hoy con las redes, además, y los medios tratando de no perder el ritmo de inmediatez que juegan las redes, que a veces son buenas y a veces son muy sectarias, la verdad que no solamente estamos en este tema de construir agenda, sino este tema de producir más grietas, más enfrentamientos, más agresiones, más destrucción del vocabulario, de nuestra lengua y de nuestros métodos, lo que ayudan a esclarecer. Pero esto no se arregla proscribiendo ni quejándose, sino viendo cómo las instituciones y los dirigentes de todo nivel y el sistema educativo logran poner en caja, no encerrar. Cuando digo en caja, es más que en caja, permiten ponerlo en el curso racional del ritmo de las aguas en un río de una sociedad democrática. Esto es encauzar las aguas para que las novedades se conviertan en mejor vida, y no que las novedades se conviertan en un retroceso peor de lo que ya estábamos viviendo. Bueno, pero ¿cómo en estos tiempos logramos encauzar? Lo escucho atentamente y no le tengo que preguntar por el presidente actual, Javier Milei, por sus modos, por sus expresiones, por la forma tan agresiva que busca para expresar y comunicarse, no solamente aquí en el país, sino también con sus pares, con otros mandatarios. Pienso también en un Donald Trump que tiene procesos abiertos
ha sido condenado y está muy próximo a convertirse nuevamente en presidente de los Estados Unidos. Entonces, la sociedad los elige. Y respecto al morbo, comparto totalmente de productos en medios televisivos en que producen un gran show mediático, hasta la información o el hecho más triste y lamentable, como es la desaparición de un niño, pero la sociedad consume eso que se produce. Entonces, eso es para mí altamente preocupante. ¿Cómo trabajamos en este contexto y en esta coyuntura? Como se nos va a consumir el tiempo, yo voy a dejar de lado mi costumbre como profesor universitario de tantas décadas de tratar de plantear hipótesis, desarrollo de las ideas, discusiones para ir a temas que uno casi pone el dedo en el enchufe. Se puede ir a cosas muy concretas. Empiezo por Trump, por el expresidente Trump, mi actual candidato, y por el actual presidente argentino, Milei. Primero, no son iguales, aunque compartan este discurso global que incorpora a mucha gente, como puede ser un Bolsonaro, algún dirigente no de la derecha, sino de los sectores más de derecha de Chile, el grupo de Vox en España, algunos sectores muy especiales del norte de Europa, una líder de Francia como Le Pen. Yo la pongo distinta, aunque tiene algunas características similares a la actual primer ministra de Italia, pero digamos todo este sector. Pero no son iguales cada uno de ellos, aunque de alguna manera participa de una especie de crítica a todo el sistema actual del funcionamiento de la democracia y catalogan demasiado rápidamente como autoritarismo marxista cualquier gobierno que no sea estrictamente con las ideas de ellos, ¿verdad? Aunque sean gente de centro o gente de las ideas socialdemócratas de centro izquierda, pero republicanas y democráticas. Pero no son lo mismo. Voy a decirle por qué. Primero porque el señor Trump, que bueno, espero que no gane la elección, que tiene grandes posibilidades, pero con el nuevo cambio que ha habido en Estados Unidos tras la renuncia del presidente Biden, se ha revitalizado la campaña con Kamala Harris y ahora con su compañero de ticket, como dicen en Estados Unidos, su compañero de fórmula. Porque es una persona que tiene una tradición de la mediocridad en las cosas que hacía en la prensa, o sea, adelantándose a esto que viene criticando, ¿no? A su rato de este manejo de cosas mediocres, de cosas burdas. Segundo, en un país donde no digo que no haya corruptos ni haya gente que evade los impuestos, se valorizan, es un valor muy grande para ellos el cumplimiento de la ley y el cumplimiento del pago de impuestos, ¿correcto? Este señor ha sido un evasor serial, un verdadero tramposo y un verdadero operador, sobre todo en New York. Yo conozco casos de empresarios argentinos que, habiendo ganado un emprendimiento muy grande, que ahora está en Manhattan en manos de este señor que lo ganó, se tuvieron que rendir por el manejo que tenía de autoridades y de gentes locales que le hacían imposible la vida. Segundo, las agresiones, los escándalos sexuales, los escándalos que ha tenido en negocios. La verdad que estaría más cerca de estar detenido que de estar ante la posibilidad de ser electo por segunda vez, ¿no? Además es un proteccionista absoluto, es cierto, incluso con más ganas de entenderse con Putin que el propio Biden, ¿no? O sea que es un personaje muy distinto. ¿Por qué? Porque Milei, yo le aclaro que no me gustan, no comparto sus objetivos, puedo compartir muchas críticas y muchos elementos que hay que cambiar y demoler en la Argentina, pero no comparto su visión.
Pero hay que reconocer que es un hombre, más allá de sus temas personales y privados, que sí lo son como privados, que la verdad no viene precedido de ningún escándalo ético personal ni de ningún escándalo económico. No le puede gustar más o menos su carrera, sus actitudes, pero la verdad que no se puede decir que es un hombre que viene con amplio prontuario, como es el caso del presidente Trump. No digo, dudas siempre hay sobre los hombres que en Estados Unidos y en nuestro país llegan después de una carrera a la candidatura a la presidencia o ejercen la presidencia, porque siempre se los escudriña de manera especial y siempre hay el deseo desde la oposición o de la sociedad de buscarle cuatro patas al gato. No, digo, cuando alguien evidentemente es una construcción corrupta de su vida antes de hacer política y como político, más las agresiones que hizo en la democracia, no reconociendo lo que en todos los niveles, inclusive gente del propio Partido Republicano, decían que había perdido la elección, preparándose porque sabía que podía perder, hablando de un fraude que no iba a existir, y en Estados Unidos todavía instituciones y control como para decir si hay fraude o no hay fraude, más allá de los problemas de la democracia norteamericana, existe. En el caso de Milei no es así. En el caso de Milei no viene con ningún tipo de prontuario, más allá de que no me gustan muchas cosas que hace. Segundo, no le podemos echar la culpa a Milei de ser presidente, porque yo no imaginé, salvo en el 37-30 después de la primera vuelta, que ahí dije, puede ser que sea, yo no imaginé que podía llegar a la presidencia. Hay mucha gente que es analista como yo, tampoco. Pero no es culpa de él ser presidente. Él podrá tener otras culpas, pero ser presidente es culpa de el funcionamiento de la dirigencia política y de otra mucha dirigencia, no solamente de la política, que llevó a los votantes argentinos de distintos niveles, de distintos estratos sociales, de distintos estratos generacionales, a votarlo a él. Totalmente. A sacar 50 y tanto por ciento, 30% en la primera vuelta y más de 50% en la segunda vuelta. Sí creo que, si ustedes quieren, la culpabilidad o el resultado es que alguien que iba a ser presidente venía prácticamente sin ninguna experiencia, sin equipos y sin propuestas, porque tenía ideas, que voy a dolarizar, que voy a destruir el Banco Central, que a la casa la voy a destruir, que todo lo va a pagar la política. Está bien que la política pague su salario, a decirle a la sociedad que bajando ciertos gastos del presupuesto de la política resuelve el problema argentino. No, hay que bajarlo o hacerlo más eficiente, porque la política tiene que ser ejemplar. Ahora, los números que salen de eso demuestran que no alcanza ni mucho para eso, por eso hasta ahora han tenido que hacer más aporte y más dificultades, por lo menos los primeros 4 o 5 meses, los asalariados, los jubilados, o sea que no son la casa, ¿verdad? No porque sea malo el tipo que lo quiere hacer, sino porque llegó sin un plan de gobierno, es muy claro y muy decidido en las cosas que hay que destruir, pero no aparece nada de construir. Mire, hoy estaba tomando un café con 2 amigos míos que tienen mi edad y que juntos trabajamos en un grupo que le habíamos llamado Ramón Carrillo, allá por el año 71, 72, imagina que jóvenes éramos, pensando hacer políticas de salud y de vivienda, que después generó muchos funcionarios y mucha gente. Y viendo los problemas que se le vienen encima a la salud argentina, y que obviamente también en la provincia, nosotros hicimos mucho y creo que bien orientados en su momento, cuando goberné, nos pusimos a conversar a ver con qué actores de la provincia, no me puedo meter con la nación, podíamos conversar para mejorar las cosas buenas que tiene la provincia, pero evitar problemas graves que se van a venir. Mientras estaba en eso, cayó un diputado de un partido bastante distinto al mío. Como somos amigos, acá entonces tenemos buena convivencia, digo, y compartimos un grupo como de 300 personas que nació como mendocino, hay gente de distintos niveles nacionales y de extranjeros, argentinos todos, que todos los domingos de 11 a 12 y media compartimos, a veces no podemos estar todos, pero en general estamos. Digo, aquí llegó el principal defensor en nuestro grupo de Milei. Me dice, es correcto. Y después me dice,
Bueno, pero yo no creas que comparto las actitudes personales de él. Lo que sí comparto es su visión y sus acciones. Digo, mira, yo comparto no pocas de sus acciones, pero no puedo compartir ni criticar sus visiones, porque visiones no le veo. Y le comparé de chiquito, mi papá había comprado, eran profesionales los dos, pero papá no venía de una familia de muchos recursos, habían comprado con un crédito, se habían pagado una casita que teníamos donde vivíamos. Y obviamente ya venía naciendo mi hermana, venían más cosas, había que crecer. Pidió un crédito. Y como no tenía demasiada plata, la hizo con un amigo constructor, con un albañil que vivía a 2 cuadras de mi casa, y nos quedamos a vivir ahí. Entonces, mientras íbamos demoliendo algunas partes e íbamos construyendo otras, protegíamos algunas porque teníamos que sobrevivir. Eso era tener un proyecto arquitectónico que no era solo cómo iba a ser la casa, sino cómo íbamos a transitar de una casa que a la larga había que sacarle una parte importante para vivir mejor. Pero teníamos una visión a dónde iba a terminar la casa y también cómo íbamos a transitar la destrucción y la sobrevivencia dentro de la misma casa. Lo mismo tuve que hacer con el Hospital Central de Mendoza, que como se inauguró en el 45, 46, urgido, antes de que se terminara por el terrible terremoto de San Juan, ahí donde estuvo Evita, y se conocieron Evita y Perón después en una par juntando recursos. Ese hospital había quedado, entonces cuando llegó el gobierno dijo, tenemos que transformarlo, modernizarlo, arreglarlo, y tuvimos que hacerlo porque era el principal de la provincia, manteniendo a la gente trabajando y al mismo tiempo cambiándolo. Tuvimos que tener una visión del hospital que queríamos, pero al mismo tiempo tenían que seguir atendiendo gente, y que mientras íbamos rompiendo algo teníamos que ir garantizando qué pasaba con los que estaban adentro. O sea, visión y preocupación por el corto y mediano plazo. Esto no existe hoy. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Son dos personas distintas. Este presidente no es un presidente corrupto. El día que lo descubra no voy a seguir diciendo lo mismo, pero no tengo ningún dato. No creo que tenga una visión estratégica, tiene una visión, a mi gusto, superficial, producto de su poca experiencia y preparación, no tener un equipo de trabajo, incorporar a alguna gente capaz, pero no venía con un equipo de trabajo, no estaba figurando su gobierno. Entonces cree que desarmando todo lo que está mal, yo muchas cosas comparto, automáticamente la desaparición de eso crea la mejora del país. Dos problemas que le decía mi amigo, al final coincidimos. Primer punto, como hay que de alguna manera como mínimo desestructurar cosas que se han hecho culturas, que se han hecho duras en 50 años como mínimo, se necesita al mismo tiempo tener objetivos intermedios y una clara visión de largo plazo. Le pongo un ejemplo de lo que usted me preguntó. Yo creo que pensar que tener ministerios de la mujer contra la discriminación, etcétera, con tremendas burocracias, cuando uno tiene Ministerio de Justicia, tiene la justicia, tiene sociedades no gubernamentales, puede ser un exceso burocrático que en lugar de ayudar a la no discriminación, en lugar de garantizar la igualdad de oportunidades a las mujeres, de evitar la violencia contra la mujer, sí, promovían cosas nobles, pero la verdad que era innecesaria tanta burocracia e ineficiente. Ahora, de ahí a decir que porque existía eso, hoy un expresidente le pega a su mujer y que por lo tanto destruir todo significa garantizar un bienestar futuro para las mujeres que sean menos golpeadas hasta llegar a ninguna golpeada, me parece que tampoco es serio, no sé si está claro. Totalmente. Está en error crear burocracias en nombre de una causa noble, como creer que destruir ese error automáticamente nos va a resolver el problema. ¿Me permite una pregunta más? Bueno, la última, pues llevamos 52 minutos.
la dirigencia... Perdón, ¿cómo? La audiencia debe estar aburrida. ¿Por qué lo tiene este tipo tanto tiempo, Liliana? La audiencia, el programa se llama Dialogando, así que la audiencia hace 20 años que está acostumbrada a este estilo. Usted mencionaba que la responsabilidad de que Milei sea hoy presidente no es de Milei, interpreté, Sí, sino de una dirigencia política, ¿no? Que no solamente político, poner toda la la dirigencia, política, no, usted dijo toda la dirigencia, no hablo solamente de la dirigencia, obviamente siempre creo que la más responsable es la política, partidaria. pero toda la responsabilidad. No, entiendo perfectamente eso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿considera que la dirigencia en su conjunto y en particular la dirigencia política, partidaria, entendió el mensaje de las urnas? Desde el punto de vista estructural de las fuerzas políticas y la respuesta hasta ahora, creo que están en pleno proceso de elaboración, todavía desorientados, reaccionando en algunos casos correctamente en términos coyunturales, pero no aparece una visión de cómo hacer una crítica constructiva, en el sentido de que detrás de cada crítica haya una propuesta, y de esperar que esa propuesta, o de tratar en las formas de que esa propuesta pueda ser atendida por el presidente que la gente eligió. Después, si el presidente hace oídos sordos, bueno, ya no es responsabilidad de ese sector de la oposición. Pero lo primero que hay que hacer, quienes de alguna manera han tenido responsabilidad tantos años, yo soy parte, no digo que haya sido igual, pero soy parte de eso, después de esta situación a la que hemos llegado, después de 40 años de democracia, que insisto, lo que vivimos no es solo culpa de estos 40 años de democracia, esto empieza para mí con profundidad en el 75, y tiene mucho que ver con la dictadura militar. Me parece que no es correcto, hay que hacerlo con humildad, con firmeza, pero con humildad. Algunas cosas se han hecho, hay dirigentes que han entendido que buscan el diálogo, aunque no es fácil, y que buscan la solución, y que en algunos casos están dispuestos a pagar algunos costos personales con tratar no de conseguir la solución óptima que ellos quisieran, sino la solución más razonable para que la gente no sufra tanto. Ahora, eso es a nivel de no pocos dirigentes de distintas fuerzas políticas, que yo los veo, los observo positivamente, pero las instituciones de todo tipo, pero en particular la de los partidos políticos, todavía no se han recuperado, y en algún caso, especialmente en el caso del justicialismo, estos escándalos últimos, que no es solamente el caso del presidente ahora, sino otros que se han dado, que no digo que sean exclusivos del justicialismo, yo vengo de ahí, aunque no participo hace años ni del partido, ni de sus estructuras legislativas, ni de gobierno, está muy golpeado y le va a costar más la recuperación. No digo que no se va a recuperar, pero le va a costar muchísimo. Pero en esto todavía no hay comprensión, pero no hay respuesta institucional, hay respuestas parciales y personales. Bueno, José Octavio Bordón, le agradecemos su tiempo y su claridad conceptual, y cuando nuevamente nos quiera brindar su tiempo, consultarlo sobre la realidad latinoamericana también, ¿no? Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Venezuela y la comunidad y la respuesta de la comunidad internacional. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable. En el artículo que publiqué en un matutino de mucha circulación hace pocos días sobre el tema de Venezuela, obviamente estoy convencido de que esto está pasando de un autoritarismo a una dictadura, pero no concentré mi tema, salvo dejarlo claro, de mi oposición a lo que ocurrió y la percepción que tengo que la oposición realmente esta vez ganó, sino que sobre todo lo que propuse y lo que reflexioné es cómo evitamos un baño de sangre más amplio. Exacto. ¿Cómo garantizamos que esto pueda cambiar? Porque Exacto. Hay dirigentes que parecen estar más preocupados, son minoritarios, en defender lo indefendible del gobierno de Maduro,
pero otros que en lugar de ver cuál es el camino razonable, o buscar cuál es el camino razonable para solucionarlo, lo único que les importa es criticar y atacar, o pedirle a Estados Unidos que vaya y bombardee, cosa que no va a hacer. No solamente no es bueno, sino que no lo va a hacer. Y están más preocupados por mostrar que están en contra que por buscar un camino para que este autoritarismo, que se acerca terriblemente a una dictadura, terriblemente con gestos muy peligrosos, evitemos que se mantenga en el poder. O sea, no hay preocupación por la solución. Y cuando uno opina como ex dirigente, que es mi caso, pero con experiencia, o cuando uno es un dirigente actual, hay que plantear lo que uno está en contra y lo que uno quiere, pero al mismo tiempo hay que ponerle mayor énfasis a resolver el problema, no simplemente a decir estoy en contra. ¿Y el rol de la comunidad internacional? Bueno, estamos en el momento de mayor debilidad del multilateralismo, que esto tiene que ver con un tema que merecería todo un programa, de lo que yo llamo, estamos viviendo un bipolarismo conflictivo no hegemónico, y esto ha generado una gran debilidad de las instituciones regionales en todos los campos, no solamente que no pudieron frenar la situación que se vive hoy en Ucrania, tampoco lo que está pasando en Medio Oriente, y tampoco lo que está pasando en Venezuela. Pero bueno, no hay que quedarse con esto, sino hay que buscar cuáles son las maneras de resolver los temas, qué actores, qué dirigentes. Yo creo que no hay solución en Venezuela si sentados en la solución, primero están fuera de la discusión los grandes poderes extrarregionales y también los grandes poderosos del norte. En ese sentido, creo que Estados Unidos por una vez ha sido bastante prudente con el tema de Venezuela. Y ahí yo creo que si bien tienen que estar todos los países que están en contra de lo que ha pasado en Venezuela, como es el caso de Argentina, de Chile, de Ecuador, estoy hablando de Sudamérica, de Uruguay, de Paraguay, y de Perú, es muy importante el accionar de Brasil y de Colombia, porque son los dos grandes vecinos. Lo de México sí es una postura de México, no es un jugador en este lugar. Este es un tema muy sudamericano. Y esos dos vecinos muy poderosos, hoy ya en economía, Colombia debe ser el segundo en economía, nosotros creo que hemos pasado a ser la tercera, pero ellos sufren el problema y van a sufrir el problema, como todos, no solamente la población, de otra emigración terrible si esto se mantiene y se agrava. Entonces, tratar de solucionar con los que están en contra totalmente y que son de centro derecha o de centro, y está bien que estén en contra, sin la participación de dos gobiernos democráticos, electos democráticamente, y cuando han perdido han entregado el poder, y que están muy preocupados y que piden que sea transparente lo que pasó y que creen que no ha habido transparencia. Sin esos dos jugadores, Brasil y Colombia, les guste más o menos el gobierno, no hay solución. Entonces buscar la solución con entidades que deberían solucionar la situación pero que están debilitadas, instituciones multilaterales, o buscarla solo con los que están a los gritos contra lo que pasó pero que no tienen poder para influir. O sea, tienen que armonizarse esos dos sectores de Sudamérica y el peso específico para la solución, porque son los dos grandes vecinos los que los pueden presionar sin meter soldados ahí adentro. Son Brasil y Colombia, y Brasil y Colombia no, tienen que entender que solos y aliados con México no van a resolver el tema. Tienen que entender que sin estos otros países, aunque tengan una idea diferente de ellos, los necesitan. Así creo que hay que pensar las cosas. Les recomiendo un excelente trabajo de Juan Gabriel Tocatrián y otro de Roberto García Molitán, que acaban de publicar en este diario que yo también publiqué, que es uno de los dos diarios de mayor circulación en Argentina. José Octavio Mordón, muchísimas gracias. ¿Está radicado en Mendoza? Sí, me he vuelto en diciembre de nuevo a mirar la cordillera, que está preciosa, toda nevada, a seguir más o menos igual de lejos de mis dos nietos y mi hija que viven en el exterior, y cerquita ahora a pocos metros de mis tres nietos, que son los mayores ya de 21 y 17 años, los dos mellizos, varón y nena,
pero además muy cerca del lugar donde yo creo que hice lo mejor de mi vida, con mi mujer mendocina, mis hijos mendocinos, mis nietos mendocinos, y lo mejor que hice en política. No digo que no comete errores, pero para nada me preparé más que para ser gobernador, nada me gustó más que ser gobernador, y nada me permitió pensar mejor la Argentina y lo que pasa en el mundo desde Mendoza, y eso me ayudó también para transmitirle a los mendocinos que no podemos pensar el futuro de Mendoza sin pensar en la Argentina, ni pensar el futuro de Mendoza en la Argentina sin pensar en el mundo y cómo nos manejamos con el mundo. Así que he vuelto, ahora que no aspiro a ningún cargo, el único cargo importante que no he ocupado es ser presidente, y ya tengo la edad de Trump y un poco más joven que Biden, ¿verdad? Así que ya eso ni quiero ni puedo aspirar. Y de ver cómo ayudo con ideas, conversando con las nuevas generaciones, con gente que veo interesante, con algunos funcionarios de distintas provincias que veo interesantes, humildemente a ayudarlos, y que ellos también me ayuden a comprender cómo salimos de esta gravísima situación que vive el país en el medio de un mundo muy complicado. ¿Y está escribiendo? Estoy escribiendo, acabo de publicar en la función que tenía antes como presidente del CARI, junto con una institución internacional, un libro sobre el rol y el futuro de Iberoamérica, donde yo he sido el director del programa y el compilador de los expresidentes, funcionarios, académicos de toda Iberoamérica. Estoy ahora con un trabajo que me encanta, un proyecto que estoy llevando adelante, que es el rol de Argentina en la región bioceánica. Creo que Argentina no va a ser tan poderoso como Brasil, ni en el corto plazo tan dinámico en el comercio internacional como Chile, pero ningún país de la región del sur es tan importante para esto, fundamental dentro de este mundo que les dije que vivimos de un bipolarismo conflictivo no hegemónico. Nadie tiene el papel bioceánico y de proyección y de articulación con los vecinos en distintas cuestiones en el Atlántico y el Pacífico como la República Argentina, no solamente por ubicación geográfica, sino por lo que construimos en la historia de la independencia, pero también lo que construimos, y lo digo como un hombre del justicialismo en aquel momento, con el advenimiento del presidente Alfonsín, que hizo el esfuerzo tan extraordinario para romper las desconfianzas históricas entre Argentina y Brasil y todo lo que hemos anudado juntos, más allá de las dificultades y diferencias políticas y comerciales que hoy hay, y lo mismo el coraje para empezar a resolver por un dictador que a él lo molestaba tremendamente tener que cumplir la buena propuesta del Papa para resolver el conflicto militar. Por suerte nos fuimos a la guerra, y después ya con el presidente Menem, piense que yo competí con él, pero que fue un gran continuador en la relación con Brasil y con Chile. Esto le da a Argentina un papel fundamental. En esto estoy trabajando, investigando, hablando con los actores, y espero a fin de año, un poquito más allá adelante, tener alguna novedad. Después estoy escribiendo un libro, pero eso ya es más personal. José Octavio Bordón, lo liberamos. Muchísimas gracias, un placer haber dialogado con usted. Gracias, y gracias a la audiencia por su paciencia, y tengo la suerte que no interrumpen, y la desgracia, la suerte de que no me interrumpen con críticas, y la desgracia de que no puedo enterarme de las justas críticas que a lo mejor han hecho. Muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Buenas noches y un saludo aquí desde la provincia donde San Martín soñó y construyó un ejército libertador para gran parte de Sudamérica. Qué ejemplo, ¿no? Usted mencionó la ejemplaridad. Mi única foto en el gran salón de gobernador era de San Martín. En mi despacho privado tenía la foto de gobernadores del fin del siglo XIX, de distintas orientaciones políticas, que con sus aciertos y errores fueron muy importantes para Mendoza. ¿Y por qué lo hice? Además de la foto de mis líderes políticos, porque me importaba que cuando la gente entraba a mi lugar de trabajo supiera que ahí estaba un gobernador, no el jefe de un partido político, aunque yo representaba las ideas que habíamos propuesto desde ese partido. Y cuando había recepciones más grandes en la sala general, que supieran que
lo que nos unía era el ejemplo y el pasado de don José de San Martín. Un placer escucharlo. Espero poder volver a hacerlo porque realmente con usted se aprende muchísimo y tiene autoridad, no solamente por su formación y por sus conocimientos, una formación muy sólida, por su vasta trayectoria desempeñando distintas funciones, sino también porque sus hechos no son contradictorios a sus dichos y no muchos en estos tiempos lamentablemente pueden sostener sus dichos con los hechos. No hay divorcio entre lo que usted dice, lo que usted predica con lo que usted hace, así que realmente para mí es un placer poder ofrecer a mi audiencia un análisis como el suyo. Muchísimas gracias nuevamente, José Octavio Bordón. Cariño, Liliana, y gracias por el tiempo que me ha dado. Que tenga usted buenas noches. Bueno, no hay nada por agregar, solamente, tratamos de la Biblia y el calefón, ¿no? Temas muy disímiles y cada uno con su complejidad, como es tratar y hablar estos hechos de violencia de género que ejerció el expresidente Alberto Fernández estando en funciones contra Fabiola Yáñez. De ahí al caso Loan, de ahí a el actual presidente, pasando por Donald Trump, mencionando también la visita de estos legisladores nacionales a los genocidas que cumplen condena en el pabellón del Servicio Penitenciario Federal de Seiza. De ahí hablar de la situación de Venezuela y del rol de una comunidad internacional, temas muy disímiles, todos muy complejos, como para consultar con una sola persona y en tiempos de radio, que si bien como es característica nuestra, cuando logramos una entrevista así tratamos de escuchar y aprender de un entrevistado de la talla de José Octavio Bordón. Probablemente las generaciones más jóvenes, cuando lo menciono José Octavio Bordón, no deben tener idea, lamentablemente, de quién es, ¿no? No abundan en estos tiempos personalidades con esta que no son contradictorias, lo último que mencionaba, entre sus dichos y sus hechos. Probablemente es quienes lo conocen y conocen su trayectoria política, pero además de su trayectoria política tiene una vasta trayectoria en lo académico y también una trayectoria participando. Fue embajador en Estados Unidos con Néstor Kirchner en todo el periodo de gobierno de Néstor Kirchner y fue embajador de Chile en todo el periodo de Mauricio Macri, además de ser gobernador de Mendoza y haber representado a esta provincia en el Congreso Nacional. Fue convocado a participar como miembro, dirigiendo y presidiendo organismos internacionales realmente de mucho peso. Entonces, de todo lo que él dijo, no puedo rescatar dos conceptos que me parecieron fundamentales. Decadencia, cuando habló no solamente de la decadencia social y económica de la sociedad actual y cuando trató de hacer ese resumen desde la década del 70 y nombrando sobre todo el año 1975 a la actualidad, no solamente la decadencia social, económica de la sociedad, sino también cultural,
en lo político y en las instituciones republicanas, y dentro de todo eso de la dirigencia en general y en particular de la dirigencia política. Nuevamente, haciendo mención a lo que hoy tiene ribetes de escándalo, ver esas imágenes de una mujer tremendamente golpeada. Y después, lo otro, esos videos también que trascendieron a la opinión pública, en donde el propio expresidente, en su despacho presidencial, haciendo estos videos. A la mujer que lo acompaña tenemos que dejarla fuera, porque quien debe rendir por sus actos es quien conducía los destinos de una nación. Es de tal gravedad que esto además alimenta por qué fue elegido Milei. Como bien lo dijo José Octavio Bordón, la responsabilidad de que Milei hoy sea presidente no es de Milei. Bueno, nosotros con otras palabras esto también lo decíamos, ¿no? Que la responsabilidad de que Milei haya sido elegido es de la dirigencia toda, y particularmente la dirigencia política partidaria, que hasta ahora parece no haber salido de ese rincón del ring, ¿no? Del rincón de Nocau. Pero situaciones como estas que estamos viendo, es la que llevan a un electorado a elegir, bueno, una propuesta como del gobierno que hoy nos gobierna. Pero caeríamos en un gran error de la utilización política que se le está dando a este hecho de violencia de género, que como hubo un cinismo muy grande por parte del presidente, expresidente hoy, ¿vieron, mejor dicho, ahí cómo está el divorcio entre lo que se predica y lo que se discursea con los hechos? Ahí tenemos un ejemplo, lo que le decía a José Octavio Bordón. Puede sostener lo que dice con lo que hace. Bueno, en este caso del expresidente Alberto Fernández, cuando hablaba de políticas de género, con una gran necedad y cinismo. De la misma manera, y como opiné oportunamente, cuando ocurrieron los hechos en la residencia de Olivos, en plena pandemia, cuando él firmaba decretos del ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, en que todos debíamos quedarnos encerrados por la pandemia, y en la Quinta de Olivos, en su casa, era un desfile de personas que entraban y salían, y además reuniones sociales, porque si desfilaban por cuestiones de políticas de Estado, una cosa, ¿no? Políticas de Estado, políticas de gobierno, pero en la residencia de Olivos se realizaban reuniones sociales que cuando para el resto de los argentinos y argentinas estaban prohibidas. Se festejó el cumpleaños de la señora Fabiola Yáñez y se tomaron fotos y se hicieron videos que registraron ese momento, que después salieron a la luz. Bueno, ahí tenemos ejemplos de por qué la gente, o el electorado mejor dicho, lo eligió a Javier Milei. No es la única razón, pero lo que estamos viendo en las últimas horas alimenta el argumento del actual presidente y de la fuerza política que nos gobierna. Pero de allí decía esto también, ¿no? Decir que las políticas para combatir la violencia de género no sirven es un gran error,
porque así como esta mujer, Fabiola Yáñez, atraviesa una situación de víctima de violencia de género, lamentablemente tenemos muchísimas mujeres que pasan y atraviesan esa misma situación. Entonces, que este hecho gravísimo, lamentable, sirva para visibilizar una problemática muy profunda y que forma parte de nuestra realidad, que sirva para visibilizar la violencia de género, que sirva para visibilizar la cantidad de Fabiolas que existen en nuestro país y entonces de trabajar seriamente para tener políticas que lleguen, que sirvan, no por ese cinismo del expresidente de predicar una cosa y de hacer otra, decir que las políticas para combatir la violencia de género no sirven. Parece que no encontramos siempre en la fractura, ¿no? Siempre en la fractura. Y el rol de los medios de comunicación es fundamental, pero también caemos en esa fractura para no utilizar la palabra grieta tan alimentada y que resulta un gran negocio para unos pocos. Porque si pensáramos realmente en la víctima, esa viralización y mediatización que se convierte en un show mediático, la estamos revictimizando aún más. Y como en este caso, y como en otros, como el caso Loan, por ejemplo, ni hablar de la utilización política para sacar algún tipo de rédito con el sufrimiento de las víctimas. Nos vamos a una tanda comercial, por favor, Francisco Acosta, y al regreso vamos a ver si podemos lograr la comunicación con alguno de los abogados que intervienen en la causa Loan para ver qué novedades tenemos y que se han producido en esta semana con todas las declaraciones testimoniales que hoy culminaron con la declaración testimonial de la abuela Catalina. Hoy declararon los otros dos hermanos de Loan que quedaron pendientes de la jornada del jueves. Hoy declararon los hermanos José, Mariano, Alfredo y Fernando. Alfredo y Fernando quedaron pendientes de la jornada de ayer. Y hoy también declaró la abuela Catalina. Vamos a ver si podemos lograr la comunicación para ver qué novedades surgieron en la causa Loan.